Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas maravillosas. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando bastante conversación y, sinceramente, una enorme dosis de curiosidad en el mundo del espectáculo, especialmente entre los devotos seguidores de nuestras queridas estrellas turcas. Y sí, el título lo dice todo, vamos a explorar a fondo qué opina Can Yaman sobre su deseo de ser padre. Sé que muchos de ustedes son fervientes fans de él y de su química en pantalla, particularmente con la talentosa y carismática Demet Özdemir, así que entiendo perfectamente este gran interés. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, les doy la más calurosa y sincera bienvenida. Si este tipo de contenido les gusta, si disfrutan de las noticias frescas del mundo del entretenimiento, de los análisis profundos sobre las vidas de las celebridades y de estar siempre al día con lo último de lo último, entonces, por favor, asegúrense de darle ese botón de suscripción que ven por ahí, es un pequeño gesto que significa muchísimo para nosotros. No se queden fuera de ninguna de nuestras novedades, porque siempre traemos lo mejor para ustedes. Ahora, sin más preámbulos innecesarios, vamos a desgranar todo lo que sabemos, todo lo que se ha dicho, sobre los planes de paternidad de Can Yaman. A menudo vemos a los actores, tanto en la pantalla grande como en la pequeña, interpretando personajes que rebosan de emociones intensas, amores apasionados que nos roban el aliento, y a veces con vidas que parecen sacadas directamente de un cuento de hadas, de esas historias que nos encantan. Y aunque esa es en gran medida su profesión, es fundamental recordar que detrás de esos personajes hay personas reales, seres humanos con sus propias aspiraciones, sueños profundos y por supuesto planes para su futuro personal. Can Yaman no es en absoluto una excepción a esta regla. A pesar de su agenda a menudo desbordada, de sus ambiciosos proyectos internacionales que lo mantienen viajando constantemente, y de la incesante atención mediática que lo rodea, él ha sido notablemente abierto en diversas ocasiones sobre aspectos más íntimos y personales de su vida. Y uno de esos aspectos que ha surgido de manera recurrente, y con una frecuencia que no pasa desapercibida, es la idea de formar una familia, de convertirse en padre. Recientemente, en una entrevista que ha captado la atención de muchos, o quizás en una serie de declaraciones que han circulado profusamente en los medios de comunicación y en las redes sociales, Can Yaman ha tocado este tema tan delicado y personal como es la paternidad. Y lo que ha dicho, lo que se desprende de sus palabras, no es algo que parezca haber descartado a la ligera, ni mucho menos algo que tome a la ligera. Al contrario, las señales que emanan de sus propias declaraciones apuntan de manera inequívoca a que es un deseo genuino que él considera seriamente, un anhelo que forma parte de su visión de futuro. ¿Qué es lo que ha dicho exactamente? ¿Cuáles son las palabras clave que nos dan una pista de sus pensamientos? Bueno, por lo que se ha podido recopilar, parece que Can Yaman ve la paternidad como una etapa natural, esperada y, sobre todo, profundamente enriquecedora de la vida humana. No ha mencionado un plazo específico, una fecha concreta para que esto suceda, lo cual es completamente entendible y hasta previsible, dada la naturaleza impredecible y a menudo vertiginosa de la vida de un actor de su calibre. Sin embargo, lo que sí ha expresado de forma contundente y repetida es una inclinación positiva muy marcada, una clara apertura y un evidente deseo hacia la idea de tener hijos en el futuro. Es importante y creemos que fundamental, recordar la trayectoria meteórica de Can Yaman. Desde sus inicios, su talento innato y su carisma arrollador lo catapultaron a la fama a una velocidad asombrosa, especialmente en su Turquía natal, y luego, su alcance y popularidad se expandieron exponencialmente a nivel internacional, conquistando corazones en todo el mundo. Su participación estelar en series tan exitosas como Erkenci Kuş, donde compartió protagonismo nada menos que con la talentosa Demet Özdemir, fue un punto de inflexión clave y definitorio en su carrera. La química entre ambos en pantalla era, y sigue siendo, tan palpable, tan innegable, que generó, y sigue generando, muchísimas especulaciones sobre su relación fuera de las cámaras, sobre si esa chispa se extendía a la vida real. Si bien ambos han mantenido siempre una relación profesional y de amistad muy sólida y respetuosa, ha habido siempre una chispa de interés público en sus vidas privadas, y en cómo éstas, de alguna manera, se entrelazan o podrían entrelazarse con sus exitosas carreras. Y volviendo precisamente a su deseo de ser padre, Can Yaman ha dado a entender, a través de sus palabras y de su reflexión, que no es un tema que se tome a la ligera, que no es algo superficial para él. Para él ser padre implica una responsabilidad inmensa, un compromiso a largo plazo que requiere una dedicación absoluta, y algo que sin duda, demandaría una inversión de tiempo y energía considerable.
Esto no es en absoluto sorprendente dado el nivel de compromiso y pasión que demuestra en cada uno de sus proyectos. Si él invierte tanta energía, tanta entrega y tanta pasión en la construcción de sus personajes y en la realización de sus proyectos profesionales, podemos imaginar, y es fácil de inferir, que una futura paternidad sería abordada con la misma seriedad, el mismo amor y la misma dedicación. Las entrevistas en las que se ha abordado este tema, generalmente tienden a ser un poco más íntimas, más personales, alejadas del brillo deslumbrante de las alfombras rojas o del bullicio de los sets de filmación. En estos espacios más privados, donde la espontaneidad fluye con mayor libertad, Kanyaman ha tenido la oportunidad de reflexionar en voz alta sobre lo que para él significa formar una familia. Ha mencionado en varias ocasiones la importancia fundamental de tener una base sólida, un punto de apoyo estable, de contar con el tiempo y la estabilidad necesarios para poder dedicarse plenamente a sus hijos, para estar presente en cada etapa de su crecimiento. Esto para un actor con su nivel de éxito arrollador y su proyección internacional, que lo mantiene constantemente en movimiento, puede ser un desafío logístico de proporciones considerables. Los viajes constantes, los rodajes en diferentes países, los horarios extenuantes y una demanda pública que parece no tener fin, son factores que, sin duda alguna, influyen y deben ser tenidos en cuenta a la hora de planificar algo tan trascendental e importante como la paternidad. No obstante, a pesar de los desafíos inherentes a su profesión, la esperanza y el deseo de ser padre siguen muy vivos en él. Se le percibe a través de sus declaraciones, como una persona que valora enormemente las relaciones personales, los vínculos humanos, y que en el fondo de su corazón, anhela profundamente la experiencia única y transformadora de la paternidad. Hay ocasiones en las que ha hablado con una sonrisa y una chispa en los ojos, sobre la posibilidad de formar una familia numerosa, de tener varios hijos que crezcan rodeados de amor incondicional, de alegría y de una infancia feliz, llena de recuerdos imborrables. Estas declaraciones, aunque generales en su formulación, transmiten una imagen muy positiva, muy tierna y muy esperanzadora de lo que él visualiza y desea para su futuro personal y familiar. Por supuesto, el contexto en el que estas declaraciones surgen es fundamental para una correcta comprensión. A menudo estas preguntas tan personales surgen en el marco de su vida amorosa, de sus relaciones sentimentales. Y dado que su nombre ha estado ligado a varias relaciones mediáticas, incluyendo, como ya mencionamos, la muy comentada y querida por el público, con Demet Özdemir, es completamente natural que la audiencia y los medios de comunicación conecten estos temas, que tiendan a unirlos. Sin embargo, es de vital importancia separar la relación laboral, la amistad y la complicidad profesional que ha existido entre Kanyaman y Demet Özdemir, de las aspiraciones personales e individuales de Kanyaman como ser humano y como futuro padre. Si bien la audiencia disfrutó enormemente de su dinámica en pantalla, y muchísimos, desearían verlos juntos nuevamente en proyectos futuros, el deseo de paternidad de Kanyaman es algo que él ha expresado y manifestado como una meta personal, una aspiración intrínseca a su ser, independientemente de quién sea su futura pareja o madre de sus hijos. Su deseo es genuino, parte de su propia evolución personal. En resumen, y para recapitular, Kanyaman ha dejado meridianamente claro, a través de diversas intervenciones públicas y privadas, que la paternidad es un deseo que contempla muy seriamente para su futuro. No se trata de una decisión impulsiva o una idea pasajera, sino de una aspiración profunda, una meta de vida que él ve como una etapa valiosa, esperada y enormemente enriquecedora de la existencia humana. Ha reflexionado con madurez sobre la enorme responsabilidad que conlleva ser padre, sobre la dedicación que implica y la importancia de tener la estabilidad personal y profesional necesaria para poder dedicarse plenamente a esa noble tarea. Aunque no ha fijado un plazo concreto o una fecha límite, su actitud es de total apertura, de anhelo y de gran ilusión hacia esta experiencia que está por venir. Esto nos habla de un Kanyaman más maduro, más reflexivo, con aspiraciones que van mucho más allá del éxito profesional y el reconocimiento público, buscando también la plenitud y la realización en su vida personal, en el ámbito más íntimo. Es un recordatorio poderoso y necesario de que, detrás de la figura pública que vemos brillar en las pantallas hay un ser humano con sueños, esperanzas y planes, incluyendo, de manera muy destacada, el hermoso plan de formar una familia. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo, de esta profunda inmersión en un tema tan apasionante. Hemos explorado las opiniones, los sentimientos y el deseo de paternidad de Kanyaman, un tema que, sin duda, despierta un inmenso interés y una gran curiosidad entre sus miles y miles de seguidores.
Espero de corazón que les haya resultado tan intrigante, tan revelador e informativo como a mí me ha resultado prepararlo para ustedes. Hemos visto y comprendido que a pesar de su exitosa, deslumbrante y a menudo, demandante carrera, él tiene muy presente la idea de ser padre, y la aborda con una seriedad digna de admiración y un anhelo palpable. Agradezco enormemente su valioso tiempo y su maravillosa compañía en este vídeo. Ustedes son la verdadera razón, la motivación principal, por la que seguimos creando contenido día tras día. Me encantaría sinceramente saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Les sorprende esta faceta más personal y tierna de Can Yaman? ¿Creen que es importante para los actores, para las figuras públicas, compartir sus aspiraciones personales y sus planes de vida? Déjenme sus pensamientos más profundos, sus opiniones sinceras y sus preguntas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos a todos y poder debatir e intercambiar ideas con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado algo nuevo, si les ha entretenido o simplemente les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran y generoso me gusta. Su apoyo es sencillamente invaluable para nosotros y nos impulsa a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares o con cualquier persona que sea fan de Can Yaman, de las estrellas turcas, o simplemente alguien a quien le interese este fascinante mundo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque siempre tenemos sorpresas y contenido de calidad esperando por ustedes. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Hasta pronto.